Buen día, amados hermanos. El día de hoy vamos a recorrer en nuestro mensaje junto con nuestro buen pastor Jesucristo lugares de verdes y delicados pastos y las dulces y tranquilas aguas de reposo del Salmo 23. Yo quiero que vayamos a las escrituras y leamos esta porción que hoy vamos a estudiar. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amado Señor, hoy me presento delante de ti y te pido que traigas sabiduría a mi corazón, traigas tu iluminación, Espíritu Santo, a mi mente, y que pueda yo estar sujeto a lo que dice tu palabra, Dios. Que no salga nada de mi boca que sea contrario a lo que tú has revelado, Señor, en ella. Te entrego este momento y que las personas que escuchen este mensaje sean edificadas por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el propósito de este sermón es que usted y yo descansemos en la guía, en el confort y pastoreo de nuestro buen pastor. En todo momento, en toda área y en toda circunstancia. Hoy vamos a entenderlo en dos perspectivas: una perspectiva temporal y una perspectiva eterna. Y yo quiero que usted se traslade 3000 años atrás en su imaginación, donde la vida pastoril era muy común en las civilizaciones y en las sociedades antiguas. De hecho, era muy común en el núcleo de los hebreos. Fred White, en su libro de Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas, en cuanto a la vida pastoril, señala lo siguiente en su libro, abro cita: con frecuencia, el más joven en la familia es el pastor. El niño más joven de la familia viene a ser el pastor de las ovejas, especialmente cuando el labriego árabe es tanto pastor como agricultor de grano. Como el mayor va creciendo, transfiere sus energías de cuidador de ganado para él ayudar a su padre a arar, sembrar y levantar la cosecha. Por eso pasa la tarea de pastor al niño más joven que él. Lo anterior lo podemos nosotros observar en las escrituras en el libro de Samuel, en 1 de Samuel capítulo 16, 11. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. David sabía qué era guiar, él sabía que era cuidar, él sabía que era proteger las ovejas del rebaño del Señor. Él sabía que eran los lobos, él sabía que eran los osos y que eran las fieras feroces que venían a atacar el rebaño. Y por eso David conocía el rebaño y estaba listo a protegerlo.
De hecho, en el diálogo que sostiene Saúl con el rey, con David en su momento antes de enfrentar a Goliat, en 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 al 37, dice lo siguiente. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. David, como lo vemos, quien es el autor de este Salmo 23, conocía de primera mano que era la vida pastoril. Él sabía de mano cuáles eran sus enemigos, él sabía qué era lo que sufría una oveja. Y vale la pena decir en este momento que Dios, en su sabiduría y conocimiento, usó las funciones, los oficios y trabajos de los hombres que fueron inspirados por Dios para revelación de la Escritura, como es el caso de David. Esto para comunicar verdades eternas, como la verdad que el Señor es nuestro pastor. Esa es una verdad eterna. El Señor es nuestro pastor. El Salmo 23 es un hermoso poema de Dios para el hombre, donde Dios le está diciendo a los suyos, a nosotros como sus hijos: ustedes son ovejas de mi rebaño. Yo, tu Señor, yo soy tu pastor. Eso es lo que el Señor nos comunica por medio de su palabra. De hecho, comenzando a concluir esta introducción, la idea central del texto del Salmo 23 es que el Señor es mi pastor en todo tiempo. Cuando la palabra nos revela que el Señor es nuestro pastor, esto tiene tres implicaciones para efecto de nuestro sermón del día de hoy. La primera, que es el pastor de mi vida. La segunda, que es el pastor de mi vida aún en los valles de sombra y muerte. Y la tercera y última, que moraremos y habitaremos junto al buen pastor en la eternidad. Ahora bien, analizando un poco el contexto de este salmo, abriendo el Salmo 23 dentro del contexto del mismo libro, se encuentra entre el 22 y el 24. Y aunque lo anterior sonara tautológico, es decir, que fuera lógico decir la secuencia numérica de capítulos 22, 23 y 24, y que en la mitad está el 23, y que esto no nos dijera nada más que una secuencia numérica, pues para efectos de verdad del contexto, esto tiene mucho que decir. Pues fijémonos bien en el capítulo 22. Es un salmo cristológico que muestra los sufrimientos futuros de Cristo en su primera venida. El Salmo 22, verso 1 dice lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A diferencia, el Salmo 24, que algunos también lo señalan como un salmo cristológico, revela a Cristo en su coronación como Rey de gloria en su segunda venida. El Salmo dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Dentro de estos hermosos capítulos se inserta el Salmo 23 como una joya de diamante en una argolla. Sobre estos salmos, el prolífico y fallecido pastor de Westminster Chapel en Londres, George Campbell Morgan, dijo lo siguiente, abro cita: según nuestros calendarios, ayer ya pasó por el Salmo 22. Hoy está ejerciendo el oficio del Salmo 23. Mañana finalmente ejercerá la autoridad del Salmo 24. Morgan se refería ¿a qué? A los oficios de Cristo. En el Salmo 22 ejercía como siervo sufriente. En el Salmo 23 el del buen pastor. Y en el Salmo 24 como el Rey que vendrá en gloria.
y que es el Señor y el Cristo y que es el buen pastor de sus ovejas. Ahora, entrando al primer punto, que lo he titulado Pastorea mi alma. Escúchelo bien, pastorea mi alma. Es interesante ver cómo el texto abre en el versículo 1 diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El sujeto es Dios, por lo tanto, la acción es divina. Es importante señalarlo, aunque suene un poco obvio y suene lógico, pero es importante decirlo porque al estudiar las características del pastoreo divino, vamos a poder entender los atributos del carácter de Dios. Bien, las características del pastoreo de Dios es nada me faltará, descanso, pastoreo, confort a mi alma y guía por caminos de justicia. Esto de que nada me faltará es provisión. Es que Dios es mi buen pastor, es el Señor que me provee mis necesidades. Descanso, que puedo descansar y puedo dejar mi ansiedad y mi preocupación aún por la cotidianidad. El pastoreo es la guía de mi Señor, es el gobierno, es el liderazgo, es la dirección que Él nos muestra a seguir. El confort a mi alma es ese bienestar que nuestra alma puede encontrar en el regazo del Señor. Y guía por caminos de justicia, que es muy interesante porque si nosotros vamos a Juan capítulo 4, dice el Señor que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos guía por esas sendas de justicia. Ahora, ¿qué atributos vemos de Dios en estos versículos? Vemos tres atributos de la persona de Dios que son muy importantes: la bondad, su amor y su señorío. Por eso el título de este sermón es El buen pastor. El buen pastor. Porque Dios es un Dios bueno. Dios ejerce su pastorado sobre sus ovejas de una forma buena, con gracia, con favor. Todas las bondades que recibimos provienen de Dios. Yo quisiera que usted meditara por un momento y pensara en esto. ¿Cuánto usted, cuánto de lo que hoy ha hecho, de pronto se ha encontrado con un peligro del cual no sabe usted que Dios lo ha guardado? Sí, tal vez nos hemos encontrado o nos hemos enfrentado a peligros que ni aún nos hemos dado cuenta, tal vez accidentes, robos, secuestros, de la misma muerte, y en su bondad, en su dirección, en su guía, el buen pastor nos ha librado de ello. Ahí podemos ver su amor, su gran amor, de cómo ejerce la función de ser el buen pastor. Su amor nos cubre, su amor nos acobija, su amor nos protege. Pero también es su señorío sobre nosotros. El buen pastor es el líder del rebaño. El buen pastor lidera a sus ovejas. El buen pastor direcciona a sus ovejas a tranquilas aguas. Él nos lleva junto a aguas, dice el texto bíblico, junto a aguas de reposo me pastoreará y en delicados pastos me hará descansar. Cuando nuestra alma está abatida, cuando nuestra alma no siente reposo, podemos descansar en esos pastos verdes del Señor y en esas aguas que saciarán nuestra sed. Lo anterior se puede ilustrar como el padre que equipa a su hijo de todo lo necesario para su jornada diaria de escuela: libros, cuadernos y esferos. Entre eso está el lunch o el dinero para la merienda. Pero lo más importante es que el padre
lo acompaña en el camino para guiarlo y protegerlo de cualquier amenaza o adversario. Así es nuestro buen pastor, que nos equipa y camina de nuestro lado en el camino de la vida. El Señor es el buen pastor en todo tiempo. Recuérdelo, recuérdelo, querido hermano. El Señor es el buen pastor en todo tiempo. Como aplicación de este punto, quiero que cerremos nuestros ojos por un momento y meditemos. Y pensemos en cuáles áreas de nuestra vida necesitamos la orientación, la guía y la dirección del buen pastor. Y que coloque de su bondad, de su amor y su señorío. Esas áreas pueden ser la salud, la economía, un pecado con el cual estemos lidiando y que necesita el señorío del Señor. Tomemos un minuto y digámosle al Señor: Señor, tú eres mi buen pastor. Toma mi vida y dirígela en ti. Tú eres el camino de justicia y verdad. Entramos ahora bien al segundo punto y último, que lo he titulado Pastorea mi alma en el valle de sombra de muerte. Cuando abrimos el contexto del Salmo 23 y vamos al Nuevo Testamento, encontramos que Juan 10, versículo 7 dice lo siguiente: volvió pues Jesús a decirles: de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Asimismo, en el versículo, Jesucristo se refiere simbólicamente como la puerta del redil, la puerta de las ovejas. Asimismo, en el versículo 11, ponga atención lo que dice también el maestro: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y son dos relaciones simbólicas en cuanto a lo que se refiere Jesús con relación a las ovejas. Primero, que Él es la puerta y que por Él deben entrar todos aquellos que van a guiar a sus ovejas. Y segundo, que Él es el buen pastor. Mírelo bien, yo soy la puerta de las ovejas. No solamente Él es el buen pastor, sino que también Él es la puerta de las ovejas. Nadie puede entrar al redil si no es por la puerta, porque el que entra por fuera de la puerta es un salteador y es un ladrón. Esto es importante tenerlo, y eso representa los que quieren hacerle daño a la iglesia del Señor, los que quieren entrar, los falsos maestros con falsas enseñanzas destructoras que quieren dañar al rebaño del Señor. Y si podemos reconocer en estos tiempos quién es un buen pastor, es aquel que proclama el nombre del Señor y predica el evangelio de las sagradas escrituras. Ese es el que entra por la puerta. Y él, el Señor mismo, también dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Jesucristo es el buen pastor de sus ovejas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque, como ya lo mencionaba, el título decía: es el buen pastor de sus ovejas. El texto muestra una relación simbólica de la función pastoral y nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante por dos razones. La primera, a partir del versículo 4, el texto cambia a otro escenario llamado el valle de sombra de muerte. Y la segunda razón, porque nadie más que Cristo
el verdadero Dios y verdadero hombre, supo qué es experimentar el dolor, la angustia, la soledad y la muerte en este lugar. Nosotros ya estudiamos lo que es versículo 1 al versículo 3. Vimos que el Señor es el buen pastor, nada nos falta porque su característica de bondad, su atributo de amor, su atributo de gracia, ¿cierto? Con el cual nos cuida y señorío, nos dirige a lugares de delicados pasos donde podemos estar seguros en descanso bajo el señorío y liderazgo del Señor, junto a aguas de reposo que sacian nuestra sed espiritual y emocional, y que estamos seguros que Él nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero a partir del versículo 4 en adelante comienza a haber un cambio de escenario. Ahora dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Óigalo bien. Y aquí no es un escenario donde hay tranquilidad, donde hay seguridad, sino es un espacio lúgubre, oscuro y tenebroso el que narra el salmista. Pero vuelvo y reitero, nadie más que Jesús que pudo experimentar en el Getsemaní el dolor de estar en el valle de sombra o de muerte. Algunos dicen que David se refería con esta frase a una situación difícil y oscura de su vida. Y otros estudiosos señalan y apuntan a lo que vivió Jesús en el Getsemaní, a ese momento de agonía, de profunda ansiedad y de profunda tristeza. El dolor y el sufrimiento no es ajeno al creyente. Y cosas a rescatar de un escenario lúgubre como el valle de sombra o de muerte son las siguientes. 4 cosas importantes. La primera, el texto enseña que aún allí, cuando yo esté, no debo temer. No debo tener mal alguno. ¿Por qué? Porque el Señor, dice la palabra del Señor, porque el Señor, escúchelo, dice el versículo 4, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tú puedes ponerle a ese valle de sombra o de muerte, puede ser una pérdida, una frustración, un divorcio, una soledad que lleva hace tiempo, una enfermedad, una crisis económica, en fin, como la quieras llamar, un diagnóstico médico, ponle la etiqueta que quieras al valle de sombra de muerte. Ahí si tú eres oveja del Señor, el buen pastor está contigo. El buen pastor está consolándote. Y eso es importante. La segunda es la guía y el consejo de Dios, que nos guiará en medio de la sombra y la oscuridad. Y esto es representado en la vara, cuando dice el versículo 4, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y eso quiere decir que es la guía y el consejo de Dios, la guía y el consejo sabio de Dios que nos mostrará el camino a seguir para salir de este valle de sombra de muerte. La tercera, el aceite como símbolo de la bendición de Dios y señal sobre sus ovejas nos asegura un pronto bienestar. Inmediatamente dice el texto que el Señor unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y el aceite en la antigüedad era símbolo de bendición, de prosperidad y de bienestar. Y es señal de que estamos marcados por nuestro Dios, de que hacemos parte de las ovejas de su prado. De hecho, el aceite era un utensilio con el cual el pastor, el que tenía la labor pastoril, lo cargaba para aplicarle a las cabezas y a las orejas de las ovejas, hablando ya de los animales como tal, para que los insectos no crearan allí parásitos y no al momento de procrear
huevos de más insectos. Esto protegía a que las ovejas no sufrieran dolores fuertes de cabeza y de oídos, y así no se volvieran de alguna manera locas en ese orden de ideas. Así es Dios. Dios trae bendición, Dios pone su mano, Dios unge nuestras vidas y dice que unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Estamos siendo bendecidos constantemente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por el plan cumplido por Él en la cruz del Calvario y por todos los beneficios que recibimos de la salvación eterna en Él. La cuarta y no la menos importante es: el valle de sombra de muerte es pasajero, pero la estadía en la casa de Dios será por siempre. De hecho, el versículo 4 al 5 vemos el cambio de escenario de nuevo, de un lugar de tristeza a un lugar de bendición. Es como cuando está a punto de rayar el alba, el cielo deja la oscuridad densa y de la noche y se levanta en el horizonte el sol del alba hasta que se hace día. Así es cuando estamos dejando el valle de sombra o de muerte. Estamos dejando esa noche densa de oscuridad y tenebrosa y estamos caminando al escenario propicio de nuevo de los pastos delicados y vamos rumbo a la morada del Señor, a estar a los cuidados del Señor. Como aplicación a este punto, ¿cuál es el valle de sombra de muerte que estás tal vez atravesando hoy? Confía, ten ánimo, el Señor va contigo, el Cordero ha vencido la muerte. Y quiero que escribas este texto y lo marques en tu Biblia y lo leas cuando estés en el valle de la sombra de la soledad, de la tristeza, de la incomprensión o de la muerte. Y cuando creas que nadie está contigo y estás solo. Y es el siguiente texto, Juan 10, versículo 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El pastor está a tu lado consolándote, caminando contigo, hasta que de nuevo salga el sol y raye el alba. La noche no es eterna. El Salvador traerá de nuevo la luz y te sacará de allí. Para concluir nuestro mensaje quisiera hacerlo en 3 partes. Sin embargo, es necesario hacer énfasis en la siguiente idea: el Señor es mi pastor en todo tiempo. Hemos visto en el texto del Salmo 23 la bondad del Señor, su amor y su cuidado hacia su pueblo. Jesucristo es nuestro buen pastor y que Él y solo Él es el único que nos puede llevar a aguas de reposo y lugares de verdes pastos en todo tiempo. Esa es la idea general que hoy debemos guardar en nuestra mente, que debemos atesorar en nuestro corazón. Ahora bien, la primera parte de nuestra conclusión es: somos ovejas del Señor. Recordemos, amados hermanos, el Señor es nuestro buen pastor. Él cuida y sustenta todas las áreas de nuestra vida. Si estamos en necesidad espiritual, Él nos provee alimento fresco y agua de vida. El Señor, como nuestro pastor, nos guía a tomar el alimento espiritual correcto y adecuado que es su palabra. Y así tendremos dirección en nuestra vida. Segundo, el Señor es pastor de mi vida aún en los valles de sombra y muerte.
Hoy puedes escribir en una hoja en qué área sientes que estás trasegando en valle de sombra o de muerte. Ejemplo, puede ser tu vida espiritual, tu vida emocional, familiar, tu cuerpo, una enfermedad que te aqueja. Recuerda, el Señor está a tu lado caminando contigo en la enfermedad, en la crisis, en la soledad. Y tercero, recuerda que el bien y la misericordia del Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida, en los momentos buenos y también en los momentos difíciles, como en el valle de sombra. Pero también recordemos cómo termina el Salmo. Termina con bendición y esperanza. Esta vida no es todo lo que nos espera. La morada celestial donde estaremos con nuestro buen pastor por la eternidad sí que lo es. Quiero cerrar con el siguiente texto de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Y si usted está allí, yo quiero que abra su Biblia y lo lea conmigo fuertemente y diga esta verdad de Dios para su vida. Y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra tan hermosa que hoy tenemos, Señor. Es una verdad segura y absoluta, Señor. Tú eres nuestro buen pastor. Eres nuestro buen pastor no solo en los momentos buenos, sino también en los momentos difíciles, Dios. Eres el que nos llevas por delicados pastos, nos das las aguas de vida. Eres el que nos guías por las sendas de justicia, porque eres el camino verdadero, tú eres la verdad y la vida, Jesucristo. Hoy te pido que podamos, como ovejas de tu prado, Señor, seguirte, escuchar tu voz, Señor. No permitas que nos distraigamos en el camino y escuchemos otras voces, Dios, sino que solamente escuchemos la voz del buen pastor, que eres tú, amado Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Hijo de Dios, en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones.